¿Cómo están? ¿Cómo están? Vaya. Bendecidos. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Vamos a orar para poner en las manos del Señor este momento de la palabra. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu voz a través de el mensaje de tu palabra, Padre. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para que hables a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Yo te pido, Señor, que me llenes, que hables a través de mí, Señor, que pongas la palabra, tu palabra en mi boca, Señor, para que podamos ser edificados, para que podamos ser, Señor, ministrados esta mañana a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Ha estado rico estos días el frío, ¿verdad? ¿No siente muy helado? No, va. Pero si no, hay que traer suéter, acuérdese, bufanda, aproveche, ¿verdad? Sacar del closet la bufanda, el suéter, el sobre todo, el sobre nada, en fin, ahí. Vamos a la palabra. Tito 2:11, póngase de pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Tito 2:11. A ver, ¿dónde está Tito? Allá está Tito otra vez. Tito 2:11. ¿Lo tiene? Si no lo tiene, lo tenemos ahí en la pantalla. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Repitámoslo juntos a la cuenta de 3. Dígalo: 1, 2, 3. Porque la gracia. Oiga, le voy a leer la versión Dios habla hoy. Pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Puede sentarse, hermano. Puede sentarse, hermanos. El pastor ha estado hablando de la gracia, ¿verdad? Y esta mañana pues quiero continuar hablando de la gracia. Y como la palabra de Dios lo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué se ha manifestado la gracia de Dios? Para salvación. Oiga, qué importante es esto. La gracia de Dios se ha manifestado a toda la humanidad, no solo a nosotros, a toda la humanidad para salvación. Porque la gracia de Dios, dice la otra versión, pues Dios ha mostrado su bondad. La bondad es algo, es una acción de hacer el bien, de dar. Esa es la bondad. Y en los cristianos debe ser un fruto del Espíritu Santo, porque en Gálatas dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. La bondad es dar, la bondad es actuar. Benigno es pensar bien, benignidad es pensar bien, bondad es actuar. Yo puedo pensar bien, sí, ay, José Luis, ¿verdad? Sí, necesitamos llevarlo a Libras de Amor. Y no sé, ¿verdad? Necesitamos, José Luis, ayudémoslo, sí, José Luis. Y que José Luis, un buen joven, José Luis, buen servidor. Pienso bien, pero no actúo. La bondad es actuar. Dios, en la versión de Dios habla hoy, dice que pues Dios ha mostrado su bondad. O sea que Dios ha actuado, Dios actúa. Fíjese, Dios actúa y ofrece la salvación a toda la humanidad. A toda la humanidad. Recordemos que es gracia. Recordemos que es gracia. A ver,
Recordemos que gracia, lo hemos visto en los mensajes anteriores, ¿verdad? A ver, si usa desodorante, levante la mano y yo le voy a preguntar. No, ¿verdad? Solo yo. ¿Qué es gracia? ¿Quién se acuerda qué es gracia? A ver, ¿qué es gracia? ¿Cómo? Un favor inmerecido, ¿verdad? Que bien se lo pueden, ¿verdad? Un favor inmerecido. Esa es la gracia. Un favor inmerecido, o sea, un favor que no merecemos. La gracia es algo que no merecemos y que Dios nos lo da. ¿Nos merecemos la salvación? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no nos merecemos la salvación? Hermano Joel, ¿por qué no nos merecemos la salvación? Porque somos pecadores. No hay ni uno tan solo aquí que no sea pecador. Gracias por ese amén. No hay ni uno tan solo aquí que no sea pecador. Claro, nos choca que somos cristianos y ¿cómo voy a ser pecador? Dice la palabra del Señor que no hay ni uno que no sea pecador. Ni uno. Si nos decimos que no pecamos, ¿verdad? Que bien se puede en la Biblia. Entonces, hermanos, necesitamos la gracia de Dios porque somos pecadores. Claro, la diferencia es que estamos luchando y le estamos dando guerra al pecado. Esa es la diferencia. Que no pecamos deliberadamente. Si de todas maneras, si allá en el infierno van a estar los hermanos Flores, hombre, allá nos vemos con ellos, hombre. ¿Verdad? Pues sí. De todos modos allá van a estar. No, peleamos, luchamos todos los días por recibir la gracia de Dios, por recibir ese favor inmerecido. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué debería hacer Dios con nosotros si nosotros pecamos o somos pecadores? Matarnos. Pero dice en Tito 2:11 que Él ha manifestado su gracia. O sea, Él nos ha hecho un favor que no merecemos. Y es la salvación. Es la salvación de su alma y de mi alma. ¿Qué más es la gracia? Es el favor salvador de Dios. La gracia es el favor salvador de Dios. La gracia de Dios es la justicia de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 21. A ver, hermanos de cabina. Romanos capítulo 3 versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Mire, la justicia de Dios no es que nos ejecuta. La justicia de Dios no es que nos pone en el banquillo de los acusados y nos manda condenados. No. La justicia de Dios dice que ya no hay condenación. ¿Sí? Ya no hay condenación para nosotros. Y sigue diciendo el versículo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea que han dado testimonio de ella la ley y los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Oiga, esa gracia, esa justicia viene por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. ¿Para quién es la gracia de Dios? Los que creen en Él. Porque no hay diferencia, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Oiga, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay tal cosa que yo sí voy a tener la gloria de Dios. Si pecó, está destituido de la gloria de Dios.
Pero sigue diciendo, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por medio de qué? De su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es por eso que la gracia salva. Es por eso que la gracia Dios la manifestó al ser humano para salvación. Por cuanto todos pecamos, pero hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es la gracia. Esa es la gracia de Dios. Es ese favor que no merecemos. Es ese favor que no merecemos. Si no sé, algunos, bueno, yo me he portado mal. Y como yo les digo, acabo de estar con los alumnos allá del discipulado nuevo, ¿verdad? Y mientras comenzaba la clase les digo yo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Quiénes se han portado mal? Todos callados. Todos se han portado bien. Amén, dijeron un par, ¿verdad? Entonces vengo yo y les digo, pues ya me voy, les digo, pórtense bien, si se portan mal me invitan, les digo. Entonces como todos se han portado bien, ninguno me ha invitado. Pero esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y esta mañana pues quiero seguir hablando sobre esa gracia de Dios. Esa gracia que, como lo dice su palabra, la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Oiga bien, Dios nos da lo que no merecemos. La gracia de Dios es que Dios no nos dé lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La muerte. Pero ¿qué hace la gracia de Dios? Darnos salvación. Darnos salvación. ¿Qué deberíamos de recibir por portarnos mal? Castigo. ¿Qué hace la gracia de Dios? No castigarnos. Esa es la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios viene a través de la redención en Cristo Jesús. O sea, viene a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Por eso es valioso, hermano. Y mire, uno de los objetivos de esta mañana, de este mensaje, es que nos volvamos conscientes de la gracia de Dios. Que nos volvamos conscientes de que lo que merecemos no recibimos. Oiga, que nos volvamos conscientes de que lo que merecemos no nos lo da Dios por la gracia que Él nos da. ¿Qué es lo que nos merecemos qué es lo que se merecen las esposas por pegarle a los esposos? La gracia de Dios. Sí. Esposos, cuidado ahí con los pensamientos. La gracia de Dios. ¿Qué se merecen los esposos por tratar mal a las esposas? Esposas, ¿qué se merecen los esposos? La gracia de Dios. No merecen la venganza suya, no, la gracia de Dios. Ay, es que mire, por eso viene de Dios la gracia. Porque humanamente no darle lo que se merece cuesta. Los que somos padres, cuando nuestros hijos se portan mal, ¿qué se merecen? La gracia de Dios. Pero y entonces no los castigamos, hermano. ¿Cómo no? La palabra dice, ¿verdad? Que la gracia, la palabra de Dios da la instrucción, hermano. Mire, no nos perdamos, la palabra de Dios da la instrucción. No, pero es que más cuando se deja el pelo así va más fácil de agarrarlo. Pero ¿qué necesita él? La gracia de Dios. Pero entonces, ¿qué necesito yo como padre para no hacer eso? La gracia de Dios.
la instrucción de Dios, la sabiduría de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Eso necesito para actuar con mis hijos. La gracia, hermanos, tiene dentro de todas sus características, quiero hablar de 3 características de la gracia de Dios. Número 1, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Cuando a usted le pregunten y usted hable en su trabajo, en la escuela, en el colegio, en la tortillería, en la tienda, donde sea, y usted hable de Dios, ¿y qué es la gracia? ¿Ah? ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido. ¿Y cómo es que se da eso? Dios no nos castiga o no hace con nosotros por habernos portado mal como debería hacerlo, sino que lo que hace es perdonarnos, sino que lo que hace es darnos su gracia para que seamos restaurados. Es necesario. Mira, hermano, ¿para qué es el conocimiento? El conocimiento es para ir por el camino que debe ser. La palabra del Señor dice que el pueblo se muere, perece por falta de conocimiento. Y por eso a veces nos cuesta explicar cómo es la salvación. Pero mire, ¿y qué tengo que hacer para la salvación? Mire, este domingo el hermano Gordo nos habló que la gracia es gratis. Sí. Y tiene 3 características la gracia. Número 1, segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ojo, fíjese, dice que Él nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Si Él llama a Joaquín Villa por lo que hace, no lo llama. No me llama. Tal vez porque trato bien a mi esposa, si me va a llamar, pero no me llama, sino que lo hizo bajo su santidad, no conforme a mis obras, sino según el propósito que Él tiene y la gracia que nos ha dado a través de Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo es esa gracia? Desde antes de los tiempos de los siglos. Oiga, la gracia de Dios es eterna. Característica número 1. La gracia de Dios es eterna. Ojo, dice que en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué decimos que es? ¿Por qué digo yo que es eterna? La palabra dice que fue dada antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuál es ese tiempo? ¿Cuál es el tiempo antes de los siglos? A ver, démosle trabajo a la cabeza ahorita, al cerebro. ¿Cuál es ese tiempo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo la historia de la humanidad empezó a contabilizarse por siglos? ¿Cuándo? ¿Cómo? Después de Cristo. Ojo, cuando los historiadores comienzan con la vida, a escribir la vida es contabilizada, la existencia humana es contabilizada, es numérica a partir del nacimiento de Jesucristo. Y entonces viene la vida y hoy se dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuándo fue el siglo I? Después de Cristo. Hoy estamos 21 siglos después de Cristo.
Entonces, cuando la palabra del Señor dice que fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, o sea, esa gracia viene desde antes que se partiera la edad de los tiempos. Desde antes de eso viene la gracia de Dios. Oiga esto, desde antes. Por eso dice antes de los tiempos de los siglos. Antes de que empezara la humanidad a contabilizar los siglos, la gracia de Dios ya existía. La gracia de Dios ya era. Alguien puede decir, mire, pero y en el Antiguo Testamento existía la gracia de Dios, que no existía la ley. Sí, existía la ley, pero existía la gracia de Dios. ¿Y cómo? Si no había venido Jesucristo. Antes de los tiempos de Cristo, Jesucristo vivía, existía antes del siglo cero. Sí, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Que era, en Génesis dice que era el verbo. ¿Sí? Cristo existía desde antes, porque es Dios. Entonces la gracia de Dios estaba desde antes de los tiempos de los siglos. La gracia de Dios es eterna. Por eso hoy estamos en los tiempos de la gracia. No se vaya a confundir como se confundió su servidor, ¿verdad? A la hora de orar, pídale al Señor, derrama tu gracia. Yo me equivoqué y dije grasa y estoy como estoy, ¿verdad? O sea, tenga cuidado a la hora de orar. Tenga cuidado. Gracia. Gracia. No le va a quitar la I, entonces va a terminar como su servidor. Entonces, la primera característica, ¿cuál es? Es eterna. Es eterna, es eterna. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la gracia de Dios es eterna. Dígale al que tiene a la par: la gracia de Dios es eterna. Y aunque insistas en portarte mal, está la gracia de Dios. Dígale: ya no te portes mal. Y si te portas mal, recuerda que la gracia de Dios es eterna. O sea que dentro de 30 años yo voy a tener, quiero ver, 60. Dentro de 30 años habrá gracia. Sí. Dentro de un siglo más habrá gracia. Hubo hace más de 2000 siglos. Sí, amén. La gracia de Dios es eterna, porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios es eterna. Todos los días, todos los minutos del día, todas las horas, en cualquier momento, cuando usted y yo estamos luchando para vencer la tentación, para vencer el pecado, pero caímos. ¿Qué tenemos que hacer? La gracia de Dios no se ha acabado. La gracia de Dios es eterna. Debemos de ir. Dice la palabra del Señor que si alguno pecare, abogado tenéis, a Jesucristo el justo. Entonces, cuando nosotros luchamos todos los días y luchamos y nuestra esposa nos trata mal y no está mi esposa por ahí, y entonces, ¿verdad? Pégame, pero donde no se note, y ahí
Pero llega un momento en el que no, y se me sale la bestia que llevo amarrada por dentro, ¿verdad? En ese momento debo de ir y pedirle perdón a Dios y pedirle de su gracia. Pedirle de su gracia. Dice la hermana: no entiendo cómo la hermana le puede pegar al hermano. Si soy sumiso. No, dicen algunas hermanas. Pregúntenle. Ella dice: salta, y salto. Rana, y salto. Sí. Pero en ese momento que no quiero saltar, y que en vez de saltar la hago saltar a ella, en ese momento tengo que ir delante de Dios y decirle: Señor, necesito de tu gracia. Señor, ya viste lo que le dije a mi esposa. Señor, ayúdame. Necesito de tu gracia. Llévatela o te la mando, pero necesito de tu gracia, Señor. Necesito de tu gracia. Y la gracia es eterna. Dios, yo sé que hoy hay gracia para mi vida. Hoy, más tarde, mañana habrá gracia para su vida. Su familia, su pariente, ese que todavía no ha recibido al Señor, necesita de la gracia de Dios. ¿Y quién se la va a llevar? ¿Quién se la va a mostrar? Usted. Sí, usted. La gracia de Dios es eterna. Segunda característica de la gracia. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3:24, no es Ramones, Romanos. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. ¿Cómo somos siendo justificados? El pastor lo ha explicado en otros mensajes. Cuando ahí habla de ser justificados y cuando habla de los justos, se está refiriendo a usted y a mí. Sí, su esposo es justo, vuélvalo a ver y dígale: eres justo. Vuelva a ver a su esposa y dígale: eres justa. Hermanos que están acá, vuelvan a ver a su hermano menor y díganle. Y el hermano menor vuelva a ver al mayor y dígale: sos justo. Es justo. Y a mí viene a la mente en una ocasión hace años que leí, así como cuando el diablo relata el libro de Job, que Dios estaba con sus ángeles reunido platicando y llega el diablo y le dice: mira, ya viste a tu siervo Job. Ya, le dice el Señor, le dice Dios: ya viste a mi siervo. No, hombre, gordo como ese no hay otro, le dijo. Míralo. Y le dijo el diablo: pero ¿por qué le has dado todo? ¿Sí? Así hace el diablo todos los días con usted y conmigo. Va delante de Dios y le dice: ya oíste a Joaquín, oíme. Ya oíste cómo le dijo a la esposa, ya oíste cómo le gritó, ya oíste que en su corazón, viste que en su corazón le dieron ganas de besarla. Ya viste. En ese momento entra Jesucristo a la escena y le dice: yo he justificado su vida y él ya no es ese, hoy es otro, porque yo di mi vida y derramé mi sangre por él, porque él ha confesado que yo soy su Señor y su Salvador. Y entonces viene, no me lo quiten, y entonces viene siendo justificado como
gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, esa justificación no es por lo que nosotros hacemos. Vuelvo y repito, por eso es gracia. Porque si fuera por lo que nosotros hacemos, muy pocos, no voy a decir todos, porque no los conozco, pues, pero muy pocos me atrevería a decir si no necesitarían de la gracia. Pero la gran mayoría necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos que alguien tome la posición de ser castigado por lo que nosotros hacemos mal. ¿Y quién es el que ha tomado esa posición? Jesucristo. Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, nadie puede ganar o comprar la gracia de Dios. No hay forma. No hay forma que usted y yo compremos la gracia de Dios. Nos portamos mal y entonces yo voy a comprar ese perdón. Yo voy a comprar ese favor de Dios para mi vida. No lo hay. No hay un precio. No hay una acción que pague por lo que yo estoy haciendo mal. No lo hay. Quizás la única acción que pagara por eso es que fuéramos a una cruz y nos crucificaran. Tal vez, y solamente tal vez, eso pudiera pagar lo mal que hacemos. Solamente eso, quizás, tal vez, no lo sé, no estoy seguro. Pero sí, Jesucristo en la cruz es el precio para poder adquirir la gracia de Dios para nuestra vida. Él sí pagó, dice la palabra, que Él nos ha comprado con sangre. Porque ese sacrificio tenía que ser de un cordero puro, sin mancha. Y si nosotros fuéramos a la cruz, ¿cree que seríamos un cordero puro y sin mancha? No. Dígale al que tiene la par, no sos puro. El único Jesucristo. Por eso nadie la puede ganar. No es que yo me voy a poner a hacer algo y porque vengo y predico ya me gané la gracia de Dios. No. Porque toco un instrumento y canto, yo tengo la gracia de Dios. No. Como hoy me porté mal, hoy voy a ir a predicar para que la gracia de Dios venga sobre mí. No. No lo es así. Efesios 1:7 dice, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos, esta carta a los Efesios, si usted la lee, se va a dar cuenta que repetidamente habla que la fuente de la gracia es la muerte de Jesucristo en la cruz. El costo de esa gracia para su vida es la sangre que derramó Jesucristo en la cruz. ¿Hay alguno que pueda decir, yo merecía que Jesucristo muriera por mí? ¿Cree que podemos decir, sí, pues sí, como que no iba a morir Cristo por mí? Sí, otro como yo ni mandado a hacer. Mejor, dice, que no haya otro como yo. Pero no, el costo fue su sangre. El perdón de nuestros pecados es posible porque Cristo amó la iglesia. Por eso, porque nos amó.
Leímos Génesis 3:16, porque Él nos amó, nos ama. Por eso es que hoy tenemos la gracia. Romanos 11:6. A ver, Romanos 11:6. 11:6. Esa es. No va. Y si por gracia, ya no es por obras. Oiga, y si por gracia, ya no es por obras. En el Antiguo Testamento había una ley y había que hacer algo para obtener el perdón. Mataban machos cabríos, llevaban palominos, etcétera, 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 etcétera. Habían sacrificios para la expiación de los pecados del pueblo. Pero si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Mira, hermano, si usted y yo hiciéramos algo para obtener la gracia, ya no es gracia. Estamos pagando por eso. Entonces dejaría de ser gracia. Y sigue diciendo, y si por obras, ya no es gracia. Eso ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Hermanos, no es por lo que yo hago, no es por lo que usted pueda hacer. Es que hoy le voy a ir a dar de comer a todos los indigentes que están ahí en la avenida Independencia, para que dejen más sucio todavía ahí, ¿verdad? No sé si ha pasado después de que les dan de comer, va sucio ahí. Pero yo voy a ir y con eso obtendré la gracia de Dios. No, porque entonces es una obra y no es por obras. No es por hacer algo. No es por hacer algo. Porque si no, como dice la palabra, ya no es gracia, sino que es obra, ¿verdad? Entonces, primera característica dijimos que era eterna. Y segunda es gratuita. Y mire, ese concepto de gratuita que inventó el señor aquel de San Miguel, ¿cómo es? De choto. Mire, no existe. No existe. Porque siempre hay alguien que paga. O sea, es gratis para nosotros porque no pagamos, pero hay alguien que pagó. Y en este caso el que pagó fue Jesucristo. Jesucristo. Le damos de comer a alguien, es gratis, sí, para él, pero alguien pagó por ese alimento. ¿Sí? Siempre hay un costo. Siempre hay un costo. Eterna, gratuita. Tercera característica. Y esto es algo polémico, mire. La gracia se obtiene por obras. No. ¿Se puede comprar? No. Pero la tercera característica de la gracia es que la gracia es condicional. Bueno, ¿y cómo es eso, pues? Pero ¿y si no es ni comprada ni por obras? Entonces, ¿cómo es que va a tener una condición? Romanos 5:17. Veamos Romanos 5:17. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Oiga, voy a hacer énfasis aquí. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, esa transgresión de uno son nuestros padres Adán y Eva, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Pero oiga esto: los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia. La tercera característica de la gracia es que es condicional. O sea, hay una condición. ¿Y cuál es esa condición que describe este versículo?
dice que mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué es un don? Es un regalo. Es un regalo. O sea que los que reciben la abundancia de la gracia de Dios y de ese regalo. Dice, el don de la justicia. ¿Cuál es esa justicia? La que hablé hace un momento. Somos justificados por Cristo. Cuando llega el enemigo y dice, no, vete Joaquín, lo que merece es el infierno. Viene Jesucristo y le dice, no, yo lo justifiqué. ¿No se ha dado cuenta usted que en la familia el papá está llamándole la atención al hijo y llega la mamá y le dice, no, es que mira, él hizo esto, y trata de qué? Justificarlo. ¿Sí? Pero se da al contrario, la mamá es la que lo está regañando y el papá llega a quererlo justificar, a quererlo salvar de las manos. Como el hombre sufre de esa manera, quiere que los hijos no sufran. Entonces llega y ¿qué hace? Lo justifica. No, no le pegues, no, no lo castigues. No, mira, me pasó hace poco. Mi hijo se va, nos bajamos del vehículo y mi esposa le había comprado unos audífonos, o entre tantos que le ha comprado, ya no sé si ella o yo, pero él lo había comprado. Y él que se baja y yo que me bajo y le pongo el pie al audífono. Y cuando mi hijo se quiere levantar y le reventé, mire, se cortó el alambre del audífono. Y entonces mi hijo, yo, discúlpame hijo, le digo, discúlpame. Y mi esposa volvió a ver. Yo ya no te compro otro par de audífonos. ¿Cuántos audífonos te he comprado? Y hablan lengua. Ay. Más vale que hoy van a vender comida, la puedo comprar para almorzar. Por si no me quieren dar, pues. Mire, hermano, así es allá en el cielo. Cuando el enemigo llega y le dice, Joaquín, y volviste a arruinar los audífonos, Jesucristo sale y le dice, calmado, yo pagué por él, no me le haga nada, él es mi hijo. Quieto, ¿qué quiere? No, ya lo justifiqué. Y empieza a decir, yo morí en la cruz, derramé mi sangre, fui golpeado, fui maltratado, llevé la cruz sobre mí. Me latigaron, me rasgaron las carnes, fui clavado, fui cortado. Y empieza a decir todo lo que Jesucristo hizo. Cuidado, él es hijo mío. No me le hagan nada. ¿Qué está haciendo? Justificándome. Así como usted y yo hacemos por nuestros hijos. No, hombre, no le pegué, no, hombre, no lo castigué. No le compré por los audífonos. Yo los voy a comprar porque yo los arruiné. Pero no le pegues a él ni a mí, ¿verdad? Tranquilo. Es condicional. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo. Te ha mordido, pero te amo. Juan 1:12. Dios sabe las esposas que le da uno para que lo aguanten. Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿A quiénes? A los que le recibieron. A los que le reciben. Esa es la condición. Esa es la condición para recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios está para todos. Leímos en el primer versículo en Tito que Dios ha manifestado la gracia para salvación de toda la humanidad. Pero ¿quiénes la experimentan? ¿Quiénes la viven?
¿Quiénes la saborean la gracia de Dios? Aquellos que reciben. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y miren, me encanta ese pasaje. Y un día de estos que venía en el microbús en el que viajo, alguien viaja ahí, bueno, casi todos los días viaja, una enfermera, y Dios me permitió evangelizarla. Y le decía este versículo. ¿Por qué es condicional? Dice que a los que le recibieron. Ok. Y yo le decía a esta muchacha, y le digo, Josué te llamas, sí, ¿verdad? Josué, ¿tú conoces cómo se llama el señor vecino de la casa de ustedes? ¿Cómo se llama? José. Sí, así se llama. Sí, va. Entonces viene Josué y viene Horacito, así le dice la mamá, Horacito. Y Catherine no se va, pero Horacito. Y va donde el vecino, hoy para diciembre, y le dice Horacito, mire don José, ¿cree que me puede comprar un iPhone 11 y me lo regala hoy para Navidad? Horacio va y le dice, don José, ya se acerca Navidad, fíjese, diciembre, regáleme un iPhone 11. Ya salió el iPhone 11, ¿verdad? Los jóvenes están actualizados, uno todavía con el Tamagotchi, pero el iPhone 11. ¿Qué crees que te dijera? No, a ti no. ¿Qué cree que le dijera el vecino? ¿Cree que le dice sí o no? Hermana Marcela, ¿qué cree usted que le diga al vecino? ¿Cómo dice, hermano? ¿Cómo le dijera? Anda, pedíselo a tu papá. Y en aquellos entonces de mi infancia, como algunos que habemos por aquí, ¿cómo le diríamos? Papaguayo. El papaguayo le da risa. ¿Cómo le diría? Anda, ve a la alcaldía y en acta de nacimiento a ver quién es tu papá. ¿Por qué don José no le compra el iPhone 11 a Horacio? Porque no es su hijo. Sencillo. Horacio es el hijo de la vecina. Sí, Josué es el hijo de la vecina, no es el hijo de don José. Por eso no le compra el iPhone. ¿Qué dice Juan 1:12? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos. Tercera característica: la gracia de Dios es condicional. Tiene una condición. Para que la gracia de Dios yo la disfrute, tiene una condición. Y esa condición es recibir a Cristo Jesús. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás. Y la gracia de Dios fue manifestada, ¿para qué? Para que todos fuéramos salvos. ¿Cuál es la condición? Recibirle. ¿Cómo se recibe? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Siguiente versículo. Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, con el corazón yo creo que Jesús va a decir, yo lo voy a justificar. Yo voy a justificar todo lo malo que hizo. Porque con el corazón yo creo que Cristo murió en la cruz para justificarme. Pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, la gracia de Dios es condicional. Todo
todos los días usted y yo debemos de ir a la presencia de Dios y pedirle a Dios de su gracia, de su gracia. No podemos pasar por la vida y por los días sin reconocer que necesitamos la gracia de Dios. Voy concluyendo con varios versículos, quiero concluir. Romanos 5:21. Romanos 5:21. ¿Qué dice Romanos 5:21? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, para que así como reinó el pecado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Es necesaria la gracia en nuestra vida para la vida eterna. Es necesaria. Deje de estar pensando que allá va a estar con los hermanos Flores toda una eternidad bailando. Va a bailar, pero que se está quemando, ¿verdad? Pero no por del cumbión que van a estar tocando los hermanos Flores. No digo que los hermanos Flores van a ir, pues solo es un ejemplo. No van a decir, uy, el hermano dice que los hermanos Flores se van a ir para el infierno. Eso solo le corresponde a Dios, ¿verdad? Yo ni le puedo decir, yo creo que mi esposa se ha ganado el cielo por cómo me ha aguantado. Solo Dios puede decir eso. Solo Dios, ¿verdad? Ese hermano Joaquín, pobrecita la hermana Rosalba. Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. Romanos 6:12 al 14. Estoy concluyendo, hermanos. Romanos 6:12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Oiga, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Obedecerlo a los deseos. Las concupiscencias son los deseos de la carne, ¿verdad? Esa que cuando oye mamarre, 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 empieza la carne, mamarre, mamarre, y empieza la carne. Regrésemelo, por favor. De modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí? Saber que he volado de mamarre, mamarre, mamarre. Pero de modo que no le obedezca al cuerpo. No se lo obedezca, ¿verdad? No le obedezca. Ni aunque le diga despacito, despacito, ni aunque le diga despacito, no le obedezca. Sigamos, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Cuando yo no estoy a merced de los deseos de la carne, me estoy presentando como vivo entre los muertos. Y vuestros miembros hay que presentárselos a Dios como instrumento de justicia. Sigue el 14. Porque el pecado, oiga, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. El pecado no se va a enseñorear, el pecado no me va a gobernar. ¿Por qué? Porque estoy bajo la gracia. Pero ¿cómo hago para estar bajo la gracia? Todos los días, a cada momento. Señor, lléname de tu gracia, llena de tu gracia, Señor, lléname de tu gracia, Padre. Señor, no hagas como con el hermano Joaquín, que lo llenaste de grasa. Lléname de gracia, Señor, de gracia, de gracia. Porque entonces yo no voy a estar bajo la ley, sino voy a estar
bajo la gracia de Dios. ¿Está entendiendo algo, hermano? Me estoy dando a explicar, me estoy dando a entender. 3 características: eterna, gratuita y condicional. Y con esto cierro. Póngase de pie. Póngase de pie. Parados de pie. Porque uno se puede parar de mano, ¿verdad? Entonces mejor parados de pie. Concluyo con esto, hermanos. Siempre Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Siempre Romanos 6, 22 y 23. Dice la palabra del Señor: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hermanos, hemos sido libres, libertados del pecado. Diga amén. Soy libre, diga. Soy libre. Hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. No, pero yo no sirvo en la iglesia. Sí, que no se está refiriendo a servir en la iglesia. Se está refiriendo a una condición que yo tengo por ser hijo de Dios. Yo soy un siervo de Dios. Ya no soy un siervo del diablo. Yo le decía a esta muchacha en el microbús: en el mundo hay 2 padres. El padre de la mentira, que se llama, y nuestro Padre Celestial, que se llama Jehová. Solo hay 2 padres. O es hijo de Dios, o usted, le dije a la enfermera, es hija del diablo. Solo hay 2. Solo hay 2. No hay más. O es hijo de Dios, o es hijo del diablo. Sigue diciendo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación. La santificación es un fruto que viene de recibir la gracia de Dios. Nos volvemos santos. Y vuelve a ver el de la paz. Santo este, ¿no? Santa es Santa Rosalba. Y como fin, ¿qué tenemos como fin? O sea, como objetivo, como meta, la vida eterna. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando ahí la palabra de Dios dice más la dádiva de Dios, dice más la gracia de Dios es vida eterna. Cierre sus ojos porque vamos a orar.